Nicaragua. Nicaragua es un país ubicado en el Istmo Centroamericano, que limita con Honduras al norte y con Costa Rica al sur. Posee costas en el Océano Pacífico y en el Mar Caribe. Nicaragua está constituida como una república democrática, presidencialista, participativa y representativa, y los 4 órganos de gobierno son el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el electoral. Su sistema de gobierno se considera como libre. El pueblo nicaragüense es de naturaleza multiétnica y principalmente de español, la que también es la lengua oficial del país. Según el IDH, Nicaragua a partir del año 1995 ha venido mejorando su nivel de vida. Nicaragua es un país volcánico y tropical. En su interior alberga también 2 grandes lagos, el lago de Managua y el Gran Lago de Nicaragua. Tras décadas de intervención y fuerte influencia extranjera, mediante la Revolución Nicaragüense se instauró una Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, constituida como Junta de Gobierno transitoria encargada del Poder Ejecutivo, y un Consejo de Estado encargado del Poder Legislativo, con participación de representantes del ámbito político, social, comunal y religioso. En 1984 se realizan las primeras elecciones populares, conforme a la nueva ley electoral. La Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional entrega el poder al nuevo presidente elegido, Daniel Ortega Saavedra. Así, la Junta Transitoria queda disuelta. Nicaragua es un país con un bajo nivel de desarrollo. Es el país que menos produce de América Central y el segundo que menos riqueza produce en América, habiendo subempleo y pobreza diseminados. El Acuerdo de Libre Comercio entre los Estados Unidos y América Central está en vigor desde 2006 y ha ampliado las posibilidades de exportación para muchos productos agrícolas y manufacturados. Crisis económica en Nicaragua de 1960 a 1970. Aunque a principios de los 60 hubo un aumento en las importaciones de alimentos, el gobierno en 1963 aprobó $2 millones distribuidos en 4.500 prestatarios a una tasa de interés del 6,0% y plazos de pago entre 1 a 15 años. Si bien es cierto, parte de estos préstamos fue para renovar los cafetales, también se asignaron recursos a la reactivación de la producción de granos básicos, la cual se había visto afectada por la expansión del algodón. Además de crédito blando y programas de asistencia directa al productor, en 1963 se promulgó la Ley de la Reforma Agraria con el fin de conformar nuevos propietarios entre aquellos campesinos desplazados por la siembra del algodón en el occidente del país, los que fueron trasladados a la zona de Nueva Guinea, en el Atlántico Sur, donde se dedicaron a la producción de alimentos para el consumo interno. Es interesante notar que el índice de precios al consumidor por el lado de los alimentos disminuyó del 100% en 1955 a 79,6% en 1963. Nicaragua es un país con un bajo nivel de desarrollo. En los años 1960, la estrategia económica, favorecida por la puesta en marcha del mercado común centroamericano, impulsó un proceso de industrialización dirigido a la sustitución de importaciones y a la exportación al área centroamericana de productos manufacturados. A lo largo de aquella década, la construcción y la industria en general fueron los sectores más dinámicos, con tasas anuales de crecimiento superior al 10%, pero debido a lo limitado del mercado y a la pérdida del dinamismo del mercado común centroamericano, el proceso de industrialización se agotó rápidamente. Entre 1971 y 1977, a pesar del terremoto de Managua en 1972, cuyas pérdidas en infraestructura fueron $2.000 millones, el equivalente al PIB, el crecimiento económico promedio estuvo por encima del 6%, y en 1978, un año de crisis política, las exportaciones de bienes del país llegaron a $646 millones. En 1977, con mejora importante en el acceso de la población a agua potable y en la relación entre habitantes por médicos y enfermeras, asimismo, el número de estudiantes matriculados en escuelas primarias salto de 215.000 en 1965 a 390.000 en 1977 y los matriculados en institutos de secundaria pasaron de 25.000 a más de 100.000 durante el mismo periodo. Los estudiantes universitarios en un poco más de 10 años se quintuplicaron, llegando a 24.000 en 1977.
El PIB per cápita de los nicaragüenses en 1977 medio en córdobas constante de 1958 se ubicó en el equivalente de $421 y en córdobas corriente el equivalente fue de $964. En 1979, las tierras de Somoza y allegados que cayeron en sus manos no las repartieron al campesinado, sino que las dejaron al Estado para que éste las explotara. Esto lo realizaron con miras a su tercer propósito, modernizar la producción. En efecto, en estas tierras se emprendieron grandes proyectos de modernizadores. Siguió luego la expropiación de latifundidos que permanecían sin explotar, y en gran parte los repartieron a los campesinos constituidos en cooperativas de producción. Más adelante hubo más repartos de tierra, esta vez en forma de parcelas individuales. Esto se hizo para contrarrestar la contrarrevolución, con la que simpatizaban muchos campesinos del interior, al no haber visto satisfechas sus demandas de tierra. En 1986 hubo otra ley de reforma agraria para poder repartir más tierras, puesto que unos 350.000 campesinos habían sido desplazados desde la zona de guerra y además aún quedaban otros sin tierras. Para poder satisfacer esta demanda se apropiaron fincas sin explotar, aunque no fueran latifundidos, y además en algunas ocasiones, previa indemnización, se apropiaron fincas cultivadas. Antes de la reforma agraria, solo el 35% de las familias campesinas tenían tierras. Tras la reforma, este porcentaje aumentó un 60%. Este aumento de propietarios ya hubiera sido meritorio en una época de población estable, pero fue mucho más meritorio si se tienen en cuenta que la población había aumentado en un 32% entre 1980 y 1990, en parte debido a las medidas sociales implementadas por el gobierno sandinista. La reforma agraria nicaragüense fue de las más importantes en América Latina y de las más estetizantes. El primer objetivo, la retribución de tierras, resultó exitoso. Vayamos al segundo objetivo, aumentar el bienestar de la gran masa de la población. Los sandinistas aumentaron en un 75% el número de funcionarios civiles en sus primeros años. Dieron empleo. A partir de la segunda mitad de los años 80 arreció la fuerza de la contrarrevolución, guerra de desgaste humano y económico. En el ejército sandinista habían más de 100.000 personas, en torno a un 25% de la población económicamente activa. Una buena parte de los dirigentes más capaces tuvieron que dedicarse a organizar la defensa. Cantidad de tierras tuvieron que ser abandonadas por centenares de miles de campesinos en el área de guerra. Hubo graves económicos en las infraestructuras y perecieron 290.000 cabezas de ganado. Más aún, el bloqueo impuesto por Estados Unidos obligó a cambiar la tecnología occidental por la soviética. El mismo bloqueo impidió mercados y sobre todo secó la entrada de divisas de los organismos financieros multilaterales, además del aumento de la deuda externa y el bajón en el nivel de vida de las grandes masas. Con la caída del sandinismo en 1990, Nicaragua tuvo que incorporarse a la oleada de ajuste estructural por la que estaba atravesando toda América Latina desde la mitad de los 80. América Latina, por la misma época de posguerra, participaba de las mismas ansias de desarrollo. Empezaba a constatar que el precio de las materias primas que exportaba subía más lentamente que el de las manufacturas que importaba, de manera que cada vez podría gozar de menos manufacturas. Si deseaba tenerlas, tenía que producirlas ella misma. En consecuencia, los gobiernos latinoamericanos apoyaron la industrialización, obstaculizando las importaciones, dotando al país de infraestructura para las nuevas industrias e incluso creando bancos de desarrollo que ofrecieran créditos favorables a las nuevas empresas. El mismo Estado creó sus propias empresas. Sin embargo, aumentó la pobreza y la economía tuvo crecimientos muy bajos. ¿Qué sucedía en Nicaragua? El sandinismo había sido demasiado ambicioso. A partir de 1990, con la caída del sandinismo, se empieza a aplicar una severísima política de ajuste exigida y monitoreada por el Fondo Monetario Internacional. El gran desajuste es que el país gaste por encima de sus posibilidades. En ese caso, como nadie quería pagar esa factura, surge la inflación, además de la deuda externa. El Fondo Monetario Internacional exigía bastantes cosas. Unas para estabilizar la economía, otras para que la economía funcionara según la ideología neoliberal del momento, y otras por los intereses de los países acreedores. Estados Unidos, con un gran peso en las decisiones del fondo,
tenía sobre Nicaragua una serie de exigencias no solo de estabilidad económica, sino políticas. Estados Unidos exigía que se desmantelara la triple herencia del sandinismo que acabamos de indicar, pero también exigía que el gobierno nicaragüense le exonerara de pagar la indemnización millonaria a la que en la década de los 80 se le había condenado en el Tribunal Internacional de La Haya por el minado del puerto de Corinto y otras acciones de guerra contra Nicaragua. El gobierno de la presidenta Violeta sabía que el país estaba profundamente dividido y no podía deshacer de un plomazo lo que el sandinismo había hecho. Por tanto, en su mandato, sobre todo en sus primeros años, fueron de enorme tensión entre las exigencias norteamericanas y la presión sandinista. El gobierno de Violeta Argüelles de Chamorro supo navegar perfectamente con gran acierto por este mar tempestuoso. Se ha de agradecer a la presidenta Violeta y al sandinismo tener uno de sus ejércitos y una de las policías de América Latina en los que más confían los ciudadanos. En el gobierno del doctor Alemán, quien tenía una mayoría segura en la asamblea, se pudo solventar definitivamente el problema de las tierras agrícolas que no eran propiedad del Estado y el problema de las propiedades urbanas. Los nuevos pequeños propietarios agrícolas podían quedarse en sus tierras. A los grandes terratenientes expropiados se les indemnizaba o se les entregaban tierras equivalentes. A los que se habían quedado con grandes propiedades urbanas tenían que regresarlas a sus antiguos dueños o tenían que indemnizarlos. Este tipo de proceso de reversión, normalización de la década sandinista ha sido extraordinariamente útil para la paz real. Desde el 2000, el crecimiento de la economía nicaragüense registró una importante desaceleración. El Producto Interno Bruto, PIB real, creció 4.3%, mostrando una pérdida de dinamismo de 3 puntos porcentuales con relación al año anterior. En consecuencia, el producto por habitante solo se elevó 1.5%. Ante la caída 4.1% de la demanda interna, el crecimiento económico se sustentó en el considerable aumento de 11.5% de las exportaciones, impulsadas por la expansión de la economía y el comercio mundial. El desempeño económico del país resintió fuertemente los efectos de la crisis que enfrentó el sistema bancario y las consecuencias de las tensiones en el campo político en un año electoral. Además, la tendencia a la baja de los países internacionales de sus principales productos de exportación, especialmente los del café, y el alza en el precio internacional del petróleo determinaron un significativo deterioro de los términos del intercambio y el virtual estancamiento del ingreso real. Las reformas realizadas por Nicaragua han contribuido al aumento de su PIB per cápita de $776 estadounidenses en 2000 a $867 estadounidenses en 2005. No obstante, Nicaragua tiene el segundo PIB per cápita más bajo de Latinoamérica, al tiempo que existe una significativa concentración de la actividad económica en Managua, ciudad que generó 36,3% del PIB nacional en 2000. La pobreza disminuyó del 50,3% en 1993 a 45,8% en 2001, pero más del 25% de la población, en su gran mayoría rural, sigue viviendo por debajo del umbral de la pobreza. El peso de la deuda pública total externa e interna de Nicaragua sigue siendo muy elevado. A pesar de que el indicador de solvencia, deuda total, PIB, pasó del 213,7% en 2001 al 133,7% en 2005. Nicaragua ha experimentado un crecimiento sostenido como resultado del manejo disciplinado de sus políticas fiscales, financieras, monetarias y cambiarias. La legislación y procedimientos administrativos relacionados a negocios han contribuido a un fuerte ingreso de inversión extranjera en los últimos años. Más aún, el excelente desempeño económico de Nicaragua ha sido reconocido por el Fondo Monetario Internacional, FMI, a través de una serie de revisión durante los últimos años. En la más reciente revisión, en marzo de 2015, el FMI destacó que el desempeño económico reciente de Nicaragua ha sido favorable.
Además, enfatizó que el manejo prudente de las políticas macroeconómicas se convertirán en perspectivas favorables en el corto y mediano plazo. Producto Interno Bruto. En el 2014, Nicaragua alcanzó un Producto Interno Bruto, PIB, de 11,805.6 millones de dólares y un crecimiento real de 4.7%. A su vez, el PIB per cápita ascendió a 1.904.7 dólares. Este alto crecimiento ha sido impulsado por la estabilidad social y económica de los últimos años y por un buen manejo gubernamental durante el periodo de 2010 a 2014. Exportaciones. En 2014, las exportaciones totales de Nicaragua alcanzaron la cifra récord de 5,143 millones de dólares, lo que representó un crecimiento del 8% en comparación con 2013. Banco Interamericano de Desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo, conocido como BID, es una organización financiera internacional con sede en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, y creada en el año 1959 con el propósito de financiar proyectos viables de desarrollo económico, social e institucional, y promover la integración comercial regional en el área de América Latina y el Caribe. Es la institución financiera de desarrollo regional más grande de este tipo y su origen se remonta a la Conferencia Interamericana de 1890. Su objetivo central es reducir la pobreza en Latinoamérica y el Caribe y fomentar un crecimiento sostenible y duradero. Su visión es consolidar un área de trabajo de excelencia que posicione al BID como socio relevante en la región y en la comunidad internacional. La misión del BID es acompañar a los países de Latinoamérica en sus esfuerzos para institucionalizar la transparencia en la gestión, facilitar la rendición de cuentas y consolidar mecanismos de prevención y control de la corrupción, construyendo capacidad, generando y diseminando conocimiento relevante y ofreciendo asistencia técnica y financiera. Tiene como objetivo promover el desarrollo económico y social del país, a través de iniciativas que permiten superar los principales desafíos al crecimiento en materia de infraestructura y reducir las brechas urbano-rurales de pobreza y acceso a servicios. Para ello, la estrategia fomenta un enfoque integral que resulte en mejora en las condiciones básicas de salud y atención a la primera infancia, a través de ampliación y mejora de los servicios de infraestructura productiva básica, concretamente en los sectores de energía y transporte. Asimismo, se apoya el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las contrapartes locales. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como representante actualmente a Carlos Merlo dentro del territorio nicaragüense. El BID cuenta con 569 proyectos culminados en Nicaragua y ha dado un préstamo total de 1.38 billones de dólares. A raíz de la crisis económica mundial que se desarrolló a finales de los años 50, nuestro país fue el primero en experimentar una baja en el valor de las exportaciones. Para los años 60, los exportadores de café con su inversión recuperaron capital y los ingresos de Nicaragua eran mayores. Desafortunadamente, para los años 70 y 80 comenzaron a disminuir las ganancias y el PIB empeoró. Por lo tanto, la crisis económica de Nicaragua fue empeorando. Productores nicaragüenses buscaron otra alternativa. Vieron que el sector agropecuario era una buena salida para la crisis económica. Las tasas de crecimiento en el sector agropecuario eran bastante notables y Nicaragua se pudo ir recuperando parcialmente. Al entrar en el siglo XXI, Nicaragua tuvo trabajo en el 2007, pero con productos de la canasta básica como la caña de azúcar y el maní que fueron exportados al extranjero, Nicaragua pudo superar la crisis y se puede decir que actualmente Nicaragua está bastante estable económicamente.